Bueno, vamos a ver ahora los ensayos que se realizan en los transformadores, ¿vale? Esta parte es bastante importante y estos ensayos lo que me van a permitir es determinar los parámetros característicos del transformador. Es decir, lo que veíamos en el punto anterior, que eran las pérdidas, que teníamos 4 tipos de pérdidas, pues mediante estos ensayos que le realizamos al transformador vamos a ser capaces de obtener los valores de las componentes de esas pérdidas y por tanto poder calcular pues cuál es el rendimiento del transformador en cualquier situación, ¿vale? El transformador se someten principalmente a dos tipos de ensayos. El primero es el de vacío, ¿vale? El ensayo de vacío consiste en conectar el transformador a su tensión nominal en el primario y en el secundario lo dejamos en vacío, en abierto, es decir, sin carga. En el secundario no tenemos carga. Colocamos un voltímetro en el primario y un voltímetro en el secundario, un amperímetro y un batímetro en el primario, ¿vale? De esta forma vamos a ser capaces de medir tensiones, corrientes y potencias consumidas. Como en el secundario no tenemos ninguna carga, no va a circular corriente por el secundario. Y si os acordáis del circuito equivalente que vimos en el vídeo anterior, como no va a haber corriente por el secundario, se me simplifica de esta forma, ¿vale? Como conocemos la tensión en el primario, la intensidad que circula por el primario, vamos a ser capaces de obtener estos dos parámetros, que son las pérdidas en el hierro, la resistencia que me simula estas pérdidas, y luego la inductancia que me simula o que me representa la magnetización del material, ¿vale? El potenciómetro lo que me va a dar es las pérdidas en el hierro. Esta P0 se conoce como pérdidas del ensayo de vacío o también pérdidas en el hierro. Y esta I sub 0 se conoce como corriente de vacío, porque es la corriente que circula en el transformador cuando lo sometemos al ensayo de vacío. Ya digo, lo importante aquí es que sometemos el primario a la tensión nominal del primario, ¿vale? Y obtenemos estos parámetros. Las pérdidas que se producen en el devanado primario, las pérdidas en el cobre, las pérdidas del efecto Joule, no las consideramos o son mucho menores que las pérdidas que se ensayan con este ensayo, porque la corriente esta es muy pequeñita. Entonces, al ser la corriente muy pequeñita, las pérdidas en el cobre también van a ser muy pequeñas, ¿vale? Mediante este ensayo, por tanto, lo que vamos a obtener es, primero, la corriente de vacío, ¿vale? Que es la que medimos con el amperímetro. Segundo, la relación de transformación, ¿vale? La relación de transformación la vamos a obtener porque con el voltímetro en el primario y el voltímetro en el secundario obtenemos las tensiones del primario y secundario y por lo tanto somos capaces de obtener la relación de transformación. Y por último, las pérdidas en el hierro, que son las que me da directamente el batímetro, y los valores de la resistencia del núcleo ferromagnético y esta inductancia, que es la que me simula la magnetización del núcleo ferromagnético. El otro ensayo al que se someten los transformadores es el ensayo de cortocircuito. ¿Cómo se realiza este ensayo? Pues, como dice su nombre, en este ensayo se cortocircuita el secundario. Se cortocircuita poniendo un amperímetro, ¿vale? Es decir, la tensión entre este punto y este punto es nula. Por aquí está cortocircuitado. Y al primario se somete a una tensión que va aumentando gradualmente. Desde 0 se va subiendo la tensión hasta que medimos que en el primario circula la corriente nominal, ¿vale? La corriente nominal del transformador, ¿vale? Es decir, aquí en este ensayo la intensidad que circula por el primario
va a ser la intensidad nominal, ¿vale? Y aquí mediremos una tensión, que no será ni mucho menos la tensión nominal del transformador, será mucho menor y que se conoce como tensión de cortocircuito, ¿vale? Aquí, como esta tensión es muy pequeñita, las pérdidas en el hierro, las pérdidas que obteníamos en el ensayo de vacío, también van a ser muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque esas pérdidas en el hierro dependen principalmente de la tensión a la que esté sometida. Y como esta tensión es muy pequeña, esas pérdidas van a ser muy pequeñas y las podemos despreciar. Y aquí, como la tensión, perdón, como la corriente que circula por el devanado primario va a ser la nominal y como la corriente que circula por el devanado secundario también va a ser la nominal, de aquí podemos obtener de forma bastante precisa lo que son las pérdidas en los devanados primario y secundario, ¿vale? Las pérdidas debidas al efecto Joule, las pérdidas eléctricas. Aquí tenéis lo que mide este batímetro. Lo podemos representar como la resistencia del devanado primario por la intensidad nominal que circula por el devanado primario más la resistencia en el secundario por la intensidad nominal del secundario al cuadrado, ¿vale? Estas pérdidas que se miden con el batímetro se conocen como pérdidas de cortocircuito y también pérdidas en el cobre, ¿vale? Porque son las que tengo en los devanados primero y secundario. Los que como son de cobre, pues se conoce también como pérdidas en el cobre. El circuito equivalente de este ensayo, ¿vale? Si volvemos al circuito equivalente que vimos, como hemos dicho que despreciamos, porque la tensión es muy pequeñita, despreciamos las pérdidas en el hierro, se me queda así, se me queda un circuito muy sencillo, ¿vale? Que simplemente es una tensión del primario, que es la tensión de cortocircuito, una intensidad nominal, que es la que circula por el primario, y tendremos una resistencia y una inductancia que me van a representar las pérdidas en el cobre, y esto es el flujo de dispersión de las pérdidas que se producen en el transformador. Como conocemos esta intensidad, conocemos esta tensión y conocemos también la potencia activa que consume esta resistencia, pues somos capaces de obtener estos dos parámetros, ¿vale? Fijaos que aquí llamamos también impedancia de cortocircuito a la suma de esta resistencia más esta reactancia, ¿vale? Y tenemos aquí un triángulo de impedancias donde este desfase es el desfase de cortocircuito. También, gracias al ensayo de cortocircuito, vamos a definir este parámetro, que es un porcentaje, es el valor porcentual de la tensión de cortocircuito respecto a la tensión nominal, ¿vale? Que pues, puede estar en torno al 6, 7, 8%, ¿vale? Es decir, que de la tensión nominal para llegar en el ensayo de cortocircuito, cuando vamos subiendo la tensión, pues es el 7, el 8% de la tensión nominal del transformador, ¿vale? La definimos con esta relación, que también lo podemos pasar, o lo podemos calcular con la impedancia de cortocircuito por intensidad nominal en el primario entre la tensión nominal del transformador. Y lo que es realmente importante son estos dos componentes, ¿vale? Que es las pérdidas porcentuales de cortocircuito debidas a la resistencia de cortocircuito y debidas a la inductancia de cortocircuito, ¿vale? Las calculamos simplemente con el circuito que hemos visto antes, ¿vale? Las calculamos de esta forma. Es la resistencia de cortocircuito por intensidad nominal en el primario entre la tensión nominal, o también las podemos calcular así, como la potencia que mide el batímetro entre la potencia nominal del transformador. Esta potencia es la de cortocircuito. Y la componente de cortocircuito, el componente porcentual de cortocircuito de la inductancia, pues lo podemos calcular a partir de la inductancia que hemos calculado previamente por la intensidad que pasa en el primario entre la tensión nominal del primario, ¿vale? Y tendremos, pues bueno, estos
triángulos de tensiones o de tensión porcentual, ¿vale? Por tanto, el ensayo de cortocircuito, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos la resistencia de cortocircuito, la inductancia de cortocircuito y la impedancia de cortocircuito, la tensión de cortocircuito porcentual y sus componentes, que son estas que hemos visto, que acabamos de ver, y las pérdidas en el cobre, que estas me las da directamente el batímetro que tenemos en el ensayo, ¿vale? Y por último, otro elemento también, otro elemento que podemos calcular también, que es interesante, es conocer qué intensidad tenemos tanto en el primario como en el secundario si accidentalmente se produce un cortocircuito. Es decir, yo estoy trabajando en condiciones nominales, es decir, en el rango normal de funcionamiento de mi transformador, hay un fallo y se produce un cortocircuito en el secundario. Pues podemos calcular cuál sería la corriente que circularía por el primario y la corriente que circularía por el secundario debida a este cortocircuito. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillito, ¿vale? La corriente de falta en el primario sería la intensidad nominal que debería circular en el primario o a la que está diseñado por 100 y dividido a la componente porcentual de cortocircuito, a la epsilon cc. Y del secundario de forma similar, ¿vale? La corriente en el secundario debida a un cortocircuito en el secundario sería la intensidad en el secundario nominal por 100 y dividido de nuevo a la tensión de cortocircuito porcentual.